Vale. Para empezar, vamos a empezar hablando de la Reforma Protestante. Vale, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que se produjo en el siglo XVI y supuso la aparición de las iglesias protestantes. Sus principales causas fueron una crítica contra el lujo y la riqueza que en esos momentos el alto clero poseía. Y además contrastaba con su moral que promulgaba lo contrario, promulgaba una vida simple y menos lujosa. Otra de las causas fue la imposición de indulgencias y multas por parte del clero hacia el pueblo llano a cambio de que le perdonaran los pecados. Es decir, si una persona quería confesarse tenía que ir al cura, el cura le pedía un dinero y ellos tenían que pagarlo para que Dios les perdonara. Cosas que las personas protestantes no veían justa. Otra de las causas fue el deseo de los protestantes de una religión más íntima, basada solo en la lectura de la Biblia, más individual, y sin la necesidad de tantos ritos como poseía la Iglesia Católica. Ahora yo os voy a hablar sobre la Reforma Luterana. La Reforma Luterana fue iniciada en Alemania por el fraile Martín Lutero. Este difundió en la localidad llamada Wittenberg sus 95 tesis contra publicación de indulgencias de la Iglesia. La Iglesia Católica le obligó a retractarse, es decir, quitar sus tesis, pero Lutero se negó y fue excomulgado, o sea que la comunión, adiós. Desde entonces se elaboró la nueva doctrina cristiana conocida como luteranismo. Los principales principios del luteranismo son que a las personas se salvan por la fe y no por las buenas obras. Es decir, que si tú crees en Dios, ya puedes estar salvado y no por lo que haces. Luego, defensas al sacerdocio universal, puesto que cualquier fiel puede predicar la palabra de Dios sin que la Iglesia ejerza intermediaria. Esto viene siendo a ser que tú, por ejemplo, si eres cualquier tipo de cura y no sacerdote, puedes predicar la palabra de Dios sin ningún tipo de problema. Luego, que la Biblia es la única fuente de verdad y puede ser interpretada libremente por cualquier persona, es decir, que la Biblia es la fuente de riqueza, ¿sabes?, por así decirlo, de la religión católica, y que cualquier tipo de persona puede leerla y promulgar sus actos. Luego, la reducción de sacramentos a dos, que serían el bautismo y Eucaristía. Luego, la negación del culto a la Virgen y los santos, es decir, solo creer en Dios y no a la Virgen y a los diversos santos. Luego, la difusión de la Reforma Protestante sería el nacimiento de las nuevas religiones, como la primera vendría a ser el anglicanismo, que fue impuesta por el rey Enrique VIII de Inglaterra, ya que este tuvo un problema con el papado, ya que este se quería separar de su mujer Catalina de Aragón y el papado le negó esa opción. Y entonces, para así acto de rebelión, creó el anglicanismo y él se impuso como mayor autoridad religiosa. Luego, el calvinismo lo impuso Juan Calvino, que matizó los principios luteranos añadiendo la teoría de predestinación. Por ella, las personas no eran libres, sino que al nacer venían predestinadas a la salvación y no a la condena eterna. El calvinismo se difundió por Suiza, Francia, en Países Bajos y el norte de Europa. Ahora voy a hablaros de la Contrarreforma. La Contrarreforma es tan sencillo como la respuesta por parte de la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia antigua, contra el protestantismo. Las mayores medidas que tomó la Iglesia Católica fueron el ratificarse en sus antiguas creencias, no modificaron apenas nada, se sostuvo la autoridad del Papa, se mantuvo la validez de las buenas obras, del sacramento, las vírgenes y los santos. Si recordáis, es lo que el protestantismo negaba y rechazaba de la Iglesia.
También se revisaron las políticas eclesiásticas y se mejoró la formación del clero y se les obligó a cumplir sus diócesis. Esto es simplemente llegó a un punto en el que el clero no estaba muy bien formado y eso impuso el surgimiento del protestantismo. Bueno, Y ya con esto concluye nuestro vídeo esperemos que aprobéis. y que os ayude a ello. Gracias.